Sí, entonces ese taller que lo hacen en grupos y eso vale el 10%. Y el parcial que vale 20. Entonces, si ustedes miran el taller, eh, inclusive lo más probable es que hoy alcancemos a cubrir los temas que aparecen aquí en el taller y que entrarían en el parcial, ¿no? El parcial va a ser extremadamente corto, va a tener 2 preguntas nada más. Listo. Y preguntas de este estilo que ven aquí. Si vamos a hacer un parcial corto para que terminemos tranquilo el curso. Mire, aquí en esta primera parte habla sobre integrales de línea. Mire que las integrales de línea están planteadas todas aquí en la forma diferencial. Y ahorita insisto sobre eso. En esta primera integral se hace a lo largo de un segmento que une el punto 2,0 con el punto 0,2. ¿Listo? Entonces tenemos que parametrizar ese segmento. ¿Sí? Y luego ahí sí reescribir esa integral en términos de t, el parámetro de la parametrización que hay allí. Ahorita hago un ejemplo semejante a este. Bien, la segunda pregunta, pues esto es el tema de hoy. Se llama el teorema fundamental de integrales de línea. ¿Sí? Usar ese teorema para resolver esta integral de línea, ¿sí? También escrita en la forma diferencial. Es que eso es lo común. Lo típico en la literatura es que la integral esté planteada así. ¿Listo? Donde C es una trayectoria cualquiera que va al punto 0, 0, al punto 1, logaritmo natural de 2. Es decir, que la integral para hacer aquí no depende de la trayectoria, sino del punto inicial y final. Y es que eso es lo que dice el teorema fundamental de integral de línea. ¿Listo? Y por último, está el teorema de Green, ¿sí? Que es un teorema importante porque establece una conexión entre la integral de línea, como la definimos en la última clase, y la integral doble. ¿Sí? Que, digamos, es una conexión curiosa, porque la integral de línea se define tratando de hallar el trabajo que realiza un campo sobre una partícula que describe una cierta trayectoria, ¿no? Y la integral doble se define para hallar el volumen que hay sobre la parte inferior de una superficie, pues, y a la final esos dos conceptos se pueden relacionar. ¿Sí? Entonces, un teorema que establece un puente entre dos conceptos en apariencia muy diferentes. ¿Sí? Entonces, aquí son aplicaciones del teorema de Green. Posiblemente en la segunda sesión de clase también pueda ver ese teorema. Y así ya tendrían todo para resolver el taller. ¿Sí? De todos modos, hoy estamos a 10, el día lunes 13 nos reuniríamos, ¿sí? Ya sea para escuchar dudas sobre este taller o para hacer más ejemplos, pues, y hacer más ejemplos. Y si nos queda faltando el teorema de Green, pues entonces el día lunes lo estudiaríamos, ¿sí? Aunque espero terminarlo hoy, porque son teoremas importantes, pero, digamos, que se pueden demostrar rápidamente y como ustedes ya saben hacer integrales dobles, entonces podemos aplicarlo fácilmente también, ¿sí? Con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Bien, entonces miren, vamos aquí al libro guía y entonces comencemos en esta sección. Bueno, aunque antes de eso sería bueno hacer otro ejemplito sobre la forma diferencial de la integral de línea, ¿sí? Otro ejemplito en ese sentido. Entonces vamos aquí a mirar los ejercicios de la sección 15.2. Que es muy parecido al punto 1 del taller. Entonces miren aquí, por ejemplo, dice en los ejercicios 51 al 54 habla la integral de línea a lo largo de la trayectoria dada por x igual a 2t, y igual a 10t, donde t varía entre 0 y 1. Entonces miren esta integral de línea aquí. X por y por dx más y por dy. ¿Cómo es que hago eso? Tal vez no hice muchos ejemplos en la última reunión.
Entonces coloquemos aquí. O sea, si usted tiene un campo F igual a MI más NJ, entonces decirle, y una curva, una trayectoria C, que está parametrizada por la función RT. Recuerden la función RT, que tiene dos componentes, ¿no? XT y más YTJ. Con T variando entre A y B. Podemos pensar eso. Entonces, la integral de línea, para la integral de línea se usó esta notación F producto punto por dr. ¿Sí? Y se definió así la integral de línea. Es la integral de A a B del campo evaluado en la parametrización RT por R' de T, es decir, derivar cada una de las componentes de la parametrización. Eso es R'. Esto es un vector. Esto es un producto punto entre vectores aquí, por dt. Así se definió. ¿Listo? Pero ya también se puede representar así. Se puede escribir como la integral sobre la curva C de la componente M del campo por dx más la componente N del campo por dy. Y esta notación es la tradicional. Lo que vemos casi en todas las secciones que siguen del libro. Así. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si me dan la integral que aparece ahí en el ejercicio, que es, voy a escribirla aquí. Bueno, esta es la parte teórica, vamos a hacer aquí. Voy a apagar la cámara para que esta parte no se pierda en el video de esto aquí. No sea una parte ciega. Entonces aquí coloquemos el ejemplo concreto. Entonces me dicen, resuelva la integral de línea x por y de x. Sí, creo que sí, de x. Más, y lo otro sería y por dy. Ese es el ejemplo que estoy siguiendo aquí el texto guía. Y por dy. Entonces así está planteada la integral de línea, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, ya me da una información. Me está diciendo que el campo, la primer componente del campo M es X por y N es Y, ¿no? Ok, listo. Ya sabemos eso. Bueno, ahorita me dice que la parametrización es con X. ¿Sí? Nos dicen, no nos dan la parametrización de esta forma, sino que nos dicen quién es X de T de una vez. X es 2T. Y Y, que depende de T, pues es 10T, ¿no? En algunos ejercicios nos dan la parametrización, en otros es necesario que la calculemos. Por ejemplo, en el punto del taller, que hay dos puntos allí, dice que se unen por un segmento, tenemos que hallar la parametrización para descubrir quién es X y quién es Y de T. Listo. Entonces ya tenemos la parametrización donde T varía entre 0 y 1. Entonces, esa es la información que generalmente vamos a tener, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reescribo esta integral? Entonces, según la definición, la integral de línea que está aquí es igual a la integral de 0 a 1, que es donde varía el parámetro T. Y entonces mi trabajo es reescribir todo esto que está aquí en términos de T, ¿sí? Por ejemplo, aquí aparece X, pero X es igual a 2T, entonces coloco 2T. Y aparece Y, pero Y es igual a 10T, entonces 2T por 10T, ¿cierto? Y aquí aparece dx, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago una cuentica por acá aparte. Si sabemos que x es 2t, entonces, ¿cuánto vale dx? Como cuando uno hace
sustituciones en integrales sencillas. Entonces, dx es igual a 2t por dt. Perdón, 2 por dt. Porque lo que uno hace aquí es, si x es igual a 2t, la derivada de x con respecto a t es 2, ¿cierto? Y el dt que está yendo pasa a multiplicar, entonces me queda que dx es igual a 2 por dt. Entonces, este dx lo sustituyo es por eso. 2 por dt. Y continúo más. Bueno, subimos aquí. Más. Aquí aparece, miren, el y. Y y que es mi parametrización es 10t. Entonces, más 10t. ¿Cierto? Por dy. Entonces, la misma idea. Si y es 10t, entonces dy, ¿cuánto va a ser? Si y es igual a 10t, entonces dy es igual a 10 por dt. Pues coloco aquí eso. El dy es 10 por dt. Entonces ya hice ese primer ejercicio. Reescribir la integral de arriba, teniendo en cuenta la parametrización en términos de t. ¿Sí? Y ahorita otro paso que es importante es, bueno, escribo de nuevo la integral, organizar, ¿no? De 0 a 1. Miren que aquí tengo un factor común que es el de t, ¿no? Porque si yo tengo una integral, tiene que aparecer un solo de t. Entonces, aquí está el de t. Y aquí también, entonces es un factor común. Entonces podemos sacar ese factor común y colocarlo acá, el de t. Listo, y queda como factor común de. Aquí estas cuentas las puedo hacer, ¿no? 2 por 10, 20 por 2, 40. Y t por t, t al cuadrado. Pues queda 40t al cuadrado en la primera parte. Y acá me queda 10 por 10, 100. 100t. Entonces esa es la integral que sobrevive allí. Ve la integral que me queda. Y esta es la integral sencilla ya, de una sola variable. ¿Sí? La integral de 40t es 40 tercios. Sí, porque esta es la 3 sobre 3. 40 tercios por t al cubo. Más 100t al cuadrado sobre 2. 100 sobre 2 es 50. Entonces queda 50t al cuadrado. Evaluado esto entre 0 y 1. Y esto da 40 tercios más 50. Listo. Y entonces eso representa un trabajo, ¿no? El trabajo que realiza este campo sobre una partícula que describe esta trayectoria aquí. Así que esa trayectoria es una línea recta. Esto es una línea, esto describe una línea. Sí. Entonces esto da 40 tercios cuando evalúo en 1. Más 50. 50 por 3 da 150. Entonces sumando ahí da 190 tercios. Lo puede uno dejar así. Y ahí acabo. Listo. Entonces, esto es lo típico. Partir o que nos digan, haga una integral de línea aquí, desde la forma diferencial. Bien. Pregunta hasta aquí. ¿Se entendió el ejemplo? Profe, ¿por qué da 190 tercios? Que no entendí. Porque Sumé tenemos... 40 tercios más 50. Ah, ya. Sí, entonces sí. Entonces se podría hacer así. 50 se puede escribir como 150 dividido 3. 150 dividido 3 es 50. Más 40 tercios. Como tiene el mismo denominador, sumo los numeradores. Y ahí me da 190 tercios. Listo. Bueno, ahorita sí podemos indagar sobre ese teorema que aparece aquí, el teorema fundamental de integrales de línea. ¿Sí?
Y ese teorema es muy parecido al teorema fundamental del cálculo, el curso anterior. Y son parecidos. Porque si quieren les recuerdo cuál es el teorema fundamental del cálculo. Estamos aquí, en este momento, quien quiera leer, estamos aquí, sección 15.3. Campos vectoriales conservativos e independencia de la trayectoria. ¿Listo? Entonces, ese es el teorema que quiero que estudiemos ahorita. ¿Sí? Miren, este se parece mucho, o sea, ese teorema en pocas palabras lo que dice es lo siguiente. Lo podemos colocar así. Teorema fundamental de integrales de línea. ¿Sí? Es el teorema fundamental de integrales de línea. Entonces lo que dice es que supongan que usted tiene un campo F igual a MI más NJ, que es conservativo. ¿Sí? Sí, aparece esta palabrita de nuevo. Conservativo. ¿Qué significa que sea conservativo? ¿Alguien se acuerda? Entonces, toda hipótesis del teorema. Entonces, tenemos un campo que es conservativo. Es decir, que existe una función potencial, existe una función f de dos variables, tal que, voy a colocar entre paréntesis para recordar, tal que el campo es igual al gradiente de esa función. Entonces, supongamos que usted tiene un campo vectorial conservativo y que tiene, además, como aquí, una parametrización R de t, ¿sí? Definida así, como siempre. Xt y más ytj. ¿Sí? ¿Sí? Donde t varía entre a y b, supongamos eso. Listo. Bien. Entonces, el teorema fundamental de integrales de línea dice que establece lo siguiente. Con estas dos hipótesis, en especial, pues, bueno, supongamos que esta curva es suave además. O sea, que estas funciones xt y yt tienen derivada. Entonces, necesitamos un campo que sea conservativo y una parametrización suave. Entonces, con esa hipótesis podemos concluir lo siguiente. Que la integral de línea de f por dr es igual a la función potencial del campo evaluada en el punto final de la parametrización, que sería en xb yb, porque cuando t vale b, estoy en el punto final de la parametrización, menos la función potencial del campo. Mira que aquí estoy colocando ese f minúsculo, evaluado en el punto inicial de la trayectoria. ¿Listo? Es decir, tengo una trayectoria que va un punto inicial xa, y evaluado en a, y un punto inicial, final, perdón, xb y evaluado en b. Y la integral de línea sobre esta trayectoria solamente está dependiendo, fíjense ustedes, del punto inicial y del final. Porque lo único que estoy haciendo aquí es evaluar la función potencial en esos puntos. ¿Sí? Eso es lo que establece el teorema fundamental de integrales de línea. ¿Listo? Y esto se parece mucho al teorema fundamental del cálculo. Y el que ustedes estudiaron en el curso anterior. ¿Qué dice ese teorema? Permítanme, les recuerdo. Aquí en esta última lineacita. Dice que si usted tiene una función de una variable, ¿sí? Y esa función tiene una antiderivada f mayúscula, ¿sí? Entonces, la integral de a b de f minúscula
Esto es lo que usamos todo el tiempo, lo hemos usado en el curso de este teorema. ¿Sí? Una antiderivada de f es una función que cuando la derive me da f minúscula. Entonces, si eso tiene una antiderivada, la integral de AB de f de x es la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Lo que es lo mismo cuando uno escribe así, la antiderivada evaluada en los extremos de los límites de integración. Pues, sí. Mire que tiene casi la misma estructura, ¿no? Entonces, eso es lo que establece el teorema fundamental de integrales de línea. ¿Listo? Que lo podemos ver escrito aquí también. ¿Sí? Claro, se piden hipótesis de que el campo sea conservativo, ¿sí? En alguna región donde sea conservativo y que la curva sea suave también. Y miren aquí. ¿Listo? Entonces el teorema es importante. Porque, miren, voy a decirlo en otras palabras. La integral de línea sobre un campo conservativo no depende de la trayectoria. ¿Sí? Si yo hago la integral de línea sobre esta curva que dibujé aquí, o si la hago sobre esta recta, la integral de línea da lo mismo. ¿Listo? Porque el campo es conservativo. Y él se fija nomás en el punto inicial y final. ¿Listo? ¿Cómo se demuestra este teorema? Rápidamente. La demostración. Podemos colocar la demostración acá. Lo vemos aquí. Hagamos la demostración y después hacemos unos ejemplos. Entonces, demostración. Que es rápida. Demostración. La integral de f.dr. ¿Sí? Esa es la integral de línea del campo. Es lo mismo que tener la integral de línea. Como el campo es mi más nj, es lo mismo que tener mi más... Ah, no, mejor no me conviene hacer eso. Más bien, note que como el campo es conservativo, ¿sí? El campo es igual al gradiente de la función potencial. Entonces, coloquemos aquí. Que el f lo sustituyo por el gradiente de la función potencial por dr. Y recordemos que dr es la derivada, es un vector. ¿Dr qué es? El vector dr ¿qué es? Dr es el vector cuya primer componente es de x y su segunda componente es de y. Entonces yo aquí puedo escribir lo siguiente. El gradiente de f es la derivada parcial de f con respecto a x, coma, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿sí? Por dx de y por el dr. Así. Y yo puedo escribir esto así. Por último, puedo hacer un truquito aquí. Dividamos aquí por dt. Esto es un producto punto entre vectores, ¿no? Y aquí por dt. Pero como dividí, tengo que multiplicar acá. Entonces, esa integral de línea se transforma en esta integral sobre t. Integral de AB por dt. Y al hacer este producto punto me queda la derivada parcial de f con respecto a x por dx dt más la derivada parcial de f con respecto a y por dy dt. Y aquí queda un paréntesis. Listo, queda así. Y esto que está ahí entre paréntesis, si recordamos la regla de la cadena, o sea, f minúscula es una función de dos variables. Recordemos que f, la función potencial es una función de dos variables. ¿Sí? Entonces su derivada parcial también es una función de dos variables.
¿Listo? Entonces lo que yo tengo aquí es la integral de a a b. Y aquí lo que yo tengo es, podemos decirlo así, que tengo es la derivada parcial de f con respecto a x, evaluado en, aquí no estoy colocando dónde está evaluado, pero eso está evaluado en los puntos de la parametrización, ¿no? Coma, y de t. Y yo quiero ser más específico, ampliar un poquito más lo que está allí, por dx de t. Y eso es lo que yo tengo. Yo estoy evaluando el campo en la parametrización, pero el campo es el gradiente de f, entonces el gradiente de f en la parametrización es esto. Esto que escribí aquí es esta primera parte. Más, estoy ampliándolo un poco más para ver los detalles. Más la derivada parcial de f con respecto a y. Y también está evaluado en puntos de la parametrización, en xt, y de t, por dy de t. Haciendo un zoom allí. Esto es lo que tenemos. Lo que está acá arriba, este regloncito aquí, lo reescribí mejor acá, para que se vea mejor. Y por último, eso que está entre paréntesis es exactamente la derivada con respecto a t de la función f. O sea, es igual a la integral de a b de la derivada con respecto a t de f solita. Mira que aquí ya no está derivada, f evaluado en la parametrización. ¿Sí? Por dt. Esa última línea, ¿a qué se debe? O sea, yo lo que estoy diciendo es que esto que está entre corchetes azules es igual a esto aquí. Ahí estoy usando el teorema, o mejor dicho, la regla de la cadena. ¿Sí? Que dice que si usted tiene una función de dos variables, x y y que si tanto x como y dependen de t, entonces en definitiva f, que en principio es una función de dos variables, al hacer estos cambios, esa función ya depende solo de t. ¿Sí? Entonces tiene sentido que la derive con respecto a t. Y esa derivada con respecto a t se hace así, según la regla de la cadena, como está acá arriba. ¿Sí? Regla de la cadena. Y por lo tanto, esta integral que me va a dar, ¿sí? Una antiderivada de lo que está entre corchetes azules, pues es la misma función f. Esta es una antiderivada. Ustedes pueden llamarle a todo esto que está aquí g de t. Y lo que yo tengo es la integral de g' de t. ¿Cuánto es la integral? Pues g. Si ustedes tienen la integral de la derivada de una función con respecto a t, eso le da la función misma. Y el prima y la integral se cancelan. Eso es lo que estoy usando en esta última línea. Esta es la antiderivada y esto lo evalúo en virtud del teorema fundamental del cálculo en AB. Entonces eso me da exactamente lo que dice el teorema. ¿Sí? Que la integral es la función potencial evaluada cuando t vale b, que es este extremo, menos cuando t vale a. ¿Sí? Y ahí termina. Listo, esa es la demostración y ese es el teorema fundamental de integral de línea. Aplicaciones o analicemos aquí este ejemplito que me parece interesante aquí del texto. Miren aquí, el libro antes de demostrar el teorema y de enunciarlo, considera este campo, ¿sí? Que es un medio de xy más un cuarto de x al cuadrado j, este campo. Entonces miren que en el librito, en este ejemplo, nos muestran la gráfica del campo aquí en vectores color rosa y nos muestran distintas trayectorias, ¿sí? La primera trayectoria, por ejemplo, es un segmento que une el 0, 0 con el 1, 1. ¿Sí? Y hace la integral allí.
Luego, la segunda trayectoria es una curva, ¿sí? Pero el hecho es que se unen los mismos puntos, el 0, 0 con el 1, 1. Y la tercera trayectoria une el 0, 0 con el 1, 1 también, pero con una curva diferente. Cóncava hacia arriba y la otra era cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces el libro lo que hace aquí es mostrarnos que en los tres casos la integral dio lo mismo. Un cuarto y un cuarto, ¿sí? Y entonces luego dice, bueno, lo que está pasando aquí es que la integral no cambia cuando cambiamos la trayectoria. Entonces dice, bueno, esto en realidad está sucediendo porque el campo es conservativo y la integral es sobre un campo conservativo, no depende de la trayectoria, y aquí ya ellos enuncian el teorema, ¿no? Sí. Entonces nosotros podríamos hacer algo semejante. Entonces, pero con otro ejemplito así más sencillo como para verlo. Un ejemplito. Entonces, primero tengo que escoger un campo que sea conservativo. ¿Sí? ¿Qué campo puede ser conservativo? Sí, pues tiene que ser un campo de F igual a MI más NJ. ¿Listo? Y que sea conservativo, entonces tiene que suceder que la derivada de N, ¿sí? Recuerden que existe una equivalencia. Con respecto a X debe ser igual a la derivada de M con respecto a Y para que sea conservativo, ¿no? Entonces, pues, inventémonos aquí una funcioncita que cumpla eso. Por ejemplo, F igual a, por ejemplo, coloquemos aquí X y aquí Y. ¿Sí? Y más XJ. En este caso, N vale X. La derivada de X con respecto a X es 1. Y M vale Y, la derivada de M con respecto a Y es 1. Este es conservativo. Ok. Sí. Ahorita escojamos dos puntos, un punto inicial y un punto final. ¿Sí? Entonces hagamos lo siguiente, miren. Es por hacer un ejemplo distinto al que está allí, pero pues que nos muestre la misma idea. Este punto es de coordenadas 1, 0, que está sobre el eje X, y aquí un puntico de coordenadas 0, 1. ¿Sí? Entonces hagamos una cosa. Unamos este punto, estos dos puntos, primero con un segmento. Así. Listo, este segmento. Y hagamos la integral de línea usando ese segmento. ¿Sí? ¿Cómo sería la parametrización de ese segmento? Sería R de t igual a el punto inicial, que es el 1, 0, más t veces la resta entre estos dos vectores, el punto final menos el inicial. ¿Sí? O sea, el final, que es 0, 1, menos el inicial, que es 1, 0. ¿Sí? Que es el vector director. Si voy de A a B, entonces tengo que hacer B menos A la resta. Si hago esta resta, me queda este vector. Menos 1 en la primera coordenada, 1 en la segunda. Listo. Y esto a la final, haciendo cuentas, multiplicando el t aquí y sumando con el vector inicial acá. En la primera parte me quedaría 1 menos t. Y en la segunda parte me quedaría 0 más t. Entonces esa es la parametrización del segmento que está allí. ¿Cuánto t varía entre 0 y 1? Listo. Ahorita yo quiero hacer la integral en la forma diferencial. La forma diferencial con este campo sería así. La integral de línea. Sería la integral sobre la curva C de y por dx, que eso es m es y, más x por dy. Estoy usando la parametrización, esto es igual a la integral de 0 a 1, y, pero y mi parametrización es t. Miren. Esto es y, esto es x. Esto sería t por dx, pero si x es igual a 1 menos t, dx es igual a menos dt. ¿Cierto?
X es igual a 1 menos t, de X es igual a la derivada de t es menos 1, entonces de X es menos de t. Más, aquí dice X por de Y, entonces X es 1 menos t. Y de Y es de t porque Y es igual a t. Entonces esta es la integral que me quedaría. ¿Sí? Puedo factorizar el de t. Me queda la integral de 0 a 1 de menos t. ¿Sí? Porque factorizo el de t y el menos que está aquí queda con el t. Más 1 menos t por dt. Menos t da menos 2t. Entonces me queda aquí la integral de 1 menos 2t. Y esa integral da, la integral de 1 es t y la integral de menos 2t es t a la 2. ¿Cierto? Está t menos t a la 2. Evaluado entre 0 y 1. Y esto da, cuando evalúo en 1, da 0. Cuando evalúo en 0, da 0 también. O sea que el trabajo realizado es 0. ¿Sí? La integral de línea vale 0. Ahorita, ¿qué les pido? Ahorita parametricen un arco de circunferencia que una estos dos puntos también, una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Y hagan la integral de línea allí. La parametrización sería coseno de